Buenas noches. Ahora mencionaré la tarea 11, ya nombrada como grupos. Soy Eduardo Tarzurrutia del TEC del grupo ITA 56 y esto es básicamente sobre clusters. Los clusters agrupan elementos de datos de diferentes tipos. Un ejemplo de clúster es el clúster de error de LabVIEW, el cual combina un valor booleano, un valor numérico y uno de cadena de caracteres. Un clúster es similar a un registro, a una estructura en lenguajes de programación basados en texto. Cómo crear clústeres, controles e indicadores. Creo un control e indicador de clúster en el panel frontal al añadir una estructura de clúster al panel frontal, como se muestra en la figura siguiente, y al arrastrar un objeto de datos o elemento que puede ser un control o indicador numérico, booleano, de cadena de caracteres, path, rev_num, arreglo o clúster hacia el interior de la estructura del clúster. Cambia el tamaño de la estructura del clúster al arrastrar el cursor mientras coloca la estructura del clúster. La figura de abajo es un ejemplo de un clúster que contiene tres controles, una cadena de caracteres, un interruptor booleano y un numérico. El clúster es un control o un indicador que no puede contener una combinación de controles e indicadores. Este es el ejemplo que acabo de mencionar. Clusters de ensambles. Usa la función bundle para ensamblar un clúster desde elementos individuales o para cambiar los valores de los elementos individuales en un clúster existente sin tener que especificar los nuevos valores para todos los elementos. Use la herramienta de posición para cambiar el tamaño de la función o haga clic con el botón derecho en una entrada de elemento y seleccione añadir entrada desde el menú de acceso directo. Y este sería el ensamble de un clúster en el diagrama de bloques, que sería el ejemplo que nos muestra en la página de donde se investigó la tarea. ¿Cómo se modifica un clúster? Si cablea la entrada de clúster, puede cablear solamente los elementos que desean cambiar. Por ejemplo, el clúster de entrada que se muestra en la figura siguiente contiene tres controles, que sería este, y se puede ver. Si conoce el orden del clúster, puede usar la función bundle para cambiar el valor del comando al cablear los elementos que se muestran en la figura como está arriba. También puede usar la función bundle by name para reemplazar o tener acceso a elementos etiquetados de un clúster. La función de bundle by name funciona como la función de bundle, pero en lugar de relacionar los elementos del clúster por su orden de clúster, los relaciona por sus etiquetas. Solamente puede tener acceso a elementos con etiquetas propias. El número de entradas no necesita ser igual al número de elementos en un clúster de salida. En la figura de abajo se puede usar la función de bundle by name para actualizar los valores de comando y función en los valores del nuevo comando y nueva función, como se muestra en este ejemplo. Use la función bundleByName para estructuras de datos que pueden cambiar durante el desarrollo. Si agrega un nuevo elemento al clúster o modifica su orden, no necesita reescribir la función de bundleByName, ya que los nombres siguen siendo válidos.